planteamiento de ejercicio aplicando la fórmula de presión osmótica. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, ¿qué masa de anilina habría que disolver en agua para obtener 300 mililitros de una solución cuya presión osmótica a 18 grados Celsius es de 912 milímetros de mercurio, sabiendo que la masa molar de la anilina es 93 gramos por mol? ¿Qué hacemos primero? Para ordenar el ejercicio, empecemos a colocar los datos. ¿Qué masa de anilina, es decir, los gramos de soluto, es mi incógnita? De agua para obtener 300 mililitros, o sea, el volumen de la solución son 300 ml, cuya presión osmótica, pi, en este caso es 912 milímetros de mercurio. La temperatura son 18 grados Celsius y la masa molar de la anilina, es decir, del soluto, vale 93 gramos por mol. Ya. ¿Qué hacemos? Veamos qué análisis tenemos que hacer para determinar cómo podríamos calcular los gramos de soluto. Inicialmente yo sé que la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante y por la temperatura. La presión osmótica nos están dando, que en este caso son 912 milímetros de mercurio. La constante no es una incógnita porque es un valor determinado ya, y la temperatura la tenemos determinada que son 18 grados Celsius. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo pensar quién me puede determinar los gramos a partir de la molaridad? Entonces, el primer paso que hay que hacer, primero, ¿qué podemos hacer? Transformar unidades, luego vamos a determinar la molaridad y en base a ello vamos a llegar a los gramos que son nuestra incógnita. Ahora, acordarse que la constante, que es 0,082, me está determinando las unidades que tienen que tener las variables de la presión osmótica. Es decir, la presión osmótica en atmósferas, obligatorio, el volumen tiene que estar en litros, que me lo va a dar la molaridad, y la temperatura en grados Kelvin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Determinar si esas unidades específicas están dentro de mi planteamiento o de lo contrario comencemos a transformar. El volumen de la solución, como en la molaridad está en litros, tenemos que transformar a litros. En este caso, si son 300 ml, dividen por 1000 y eso me da inmediatamente 0,3 litros. 912 milímetros de mercurio, hay que transformarlo obligatoriamente a atmósfera. ¿Y cómo lo hacemos? Lo analizamos anteriormente. De milímetro de mercurio a atmósfera, yo voy a dividir por 760 para determinar cuántas atmósferas son. Entonces dividamos por 760 y eso me da 1,2 atmósferas. Y los grados Celsius obligatoriamente tienen que estar en grado Kelvin. ¿Qué voy a hacer entonces? Le voy a sumar 273 y eso me da 291 grados Kelvin. Tenemos las transformaciones. Comencemos entonces a determinar en este caso la molaridad para finalmente llegar a los gramos absolutos, que es lo que nos piden. Entonces, vamos reemplazando datos. La presión osmótica, en este caso vale 1,2 atmósferas, va a ser igual a la molaridad, que es mi incógnita, por el 0,082 atmósferas litros dividido por mol grado Kelvin, que son las unidades de la constante, por la temperatura 291 grados Kelvin. Ahora despejamos la molaridad, que es nuestra incógnita, y acordarse que el 0,082 y el 291 están multiplicando mi incógnita, pasan para el otro lado dividiendo. Entonces tendríamos que la molaridad va a ser igual a 1,2 dividido por el 0,082 por litros por mol por 291. Es decir, esto sería 1,2, 0,082 multiplicado por 291, eso me va a dar 23,86 litros partido por mol. El hecho que el 23,86 está en el denominador, al hacer la división, estas unidades se invierten y me va a quedar mol por litro, que es la unidad de molaridad. Entonces, la molaridad al dividir 1,2 por 23,86 me da 0,05 molar.
Tengo moles, pero no es nuestra incógnita. Nuestra incógnita son gramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizar el concepto de molaridad, que me dice que molaridad son los moles de soluto dividido por los litros de solución. Despejemos moles, que es mi incógnita. La molaridad vale 0,05 mol por litro. Va a ser igual a los moles dividido por los litros de solución, que son 0,3 litros. Entonces, ahora lo que tendremos, despejamos mol, y mol va a ser igual a 0,05 por 0,3. ¿Por qué? Porque mi incógnita está dividiéndose el 0,3 con respecto a mi incógnita, pasa para el otro lado multiplicando, y 0,05 por 0,3, eso me da, en este caso, 0,015 moles, porque los litros se simplifican. Tenemos moles. No hemos terminado todavía el cálculo, porque me están pidiendo los gramos de soluto. Por lo tanto, yo sé que mol son los gramos de soluto dividido por la masa molar. Aquí veamos los datos que tenemos. 0,015 moles va a ser igual a los gramos de soluto dividido por la masa molar, que me dieron que era 93 gramos partido por mol. Los moles se simplifican y ahora el 93 está dividiendo mi incógnita, pasa para el otro lado multiplicando, de tal manera que los gramos de soluto va a ser igual a 1,395 gramos al multiplicar 0,015 por 93. Resolvamos el siguiente ejercicio también aplicando la fórmula de la presión osmótica. Calcular la masa molar de un compuesto sabiendo que una solución de 200 mililitros contiene 0,4 gramos de ese compuesto en alcohol, con una presión osmótica de 608 milímetros de mercurio a 20 grados Celsius. Veamos los datos primero. La masa molar del soluto es nuestra incógnita. La solución, el volumen de la solución, es igual a 200 ml. Tiene los gramos de soluto 0,4. Con una presión osmótica, pi, en este caso, vale 608 milímetros de mercurio, y la temperatura 20 grados Celsius. Analicemos primero las unidades. Acordarse siempre que obligatoriamente el volumen tiene que estar en litros, el pi, que es la presión osmótica, en atmósferas, y la temperatura en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque esas unidades están determinadas por la constante. Entonces, inmediatamente ahora el paso a seguir es transformar primero las unidades. 200 mililitros a litro dividido por 1000, y eso me va a dar 0,2 litros. 608 milímetros de mercurio, acordarse, para transformar la atmósfera, dividido por 760, y esto me da 0,8 atmósferas. Y a 20 grados Celsius le voy a sumar los 273 para transformar a Kelvin, y eso me da 293 grados Kelvin. Que ahora veo de a dónde puedo, qué fórmula necesito para determinar la masa molar. Inmediatamente relacionen masa molar con moles, y esa fórmula, de acuerdo a la presión osmótica, la daría molaridad. Entonces, pi va a ser igual a la molaridad por la constante por la temperatura. Reemplacemos, sería 0,8 atmósferas igual a la molaridad por el 0,082 mi constante, atmósferas por litro dividido por mol por grado Kelvin, multiplicado por la temperatura, que es 293 grado Kelvin. Grado Kelvin se simplifica, la atmósfera también, y me queda litro por mol. Despejo molaridad, 0,8. Esta 0,082 multiplica
a 2,93 y esto a la vez multiplica mi incógnita, pasa dividiendo, por lo tanto tendría 0,082 litro por mol por 293. Entonces me va a quedar 0,8 y ustedes tienen que multiplicar el 0,082 por el 293 y esto me da 24,026. Dividamos ahora el 0,8 por el 24,026 y eso me da 0,033 molar, que es la concentración. Masa molar, ¿de dónde sale? De la molaridad. Está implícito, no es que salga directamente. Entonces tendría la molaridad, son los moles de soluto, dividido por los litros de solución. Reemplacemos datos. La molaridad vale 0,033 mol por litro, va a ser igual al mol, dividido por los litros de solución, que son 0,2. Aquí despejamos el mol. Los moles va a ser igual a el 0,2, está dividiendo una incógnita, pasa para el otro lado multiplicando. Entonces ustedes multipliquen 0,033 por 0,2 y el resultado sería 0,0066 moles. Pero a mí me están pidiendo que calcule la masa molar. Entonces, ahora veamos cómo es la expresión de moles. Los moles de soluto son los gramos de soluto dividido por la masa molar del soluto. Reemplacemos los datos ya determinados. Los moles serían 0,0066 moles. Va a ser igual a los gramos de soluto, que me los dieron, que son 0,4, dividido por la masa molar. Despejemos masa molar. Esta, como está en el denominador, pasa para el otro lado multiplicando y voy a tener 0,0066 moles por la masa molar, va a ser igual a 0,4 gramos. Despejemos masa molar. Como el 0,0066 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ustedes dividan 0,4 en este caso, dividido por 0,0066 y eso me da 60,6 gramos partido por mol, que sería la masa molar en este caso. Tengan cuidado, porque como estamos determinando presión osmótica a nivel celular, existen algunas masas molares muy grandes. Si en alguna ocasión les da millones de gramos por mol, está bien, no se asusten en esos datos. ¿Por qué? Porque son macromoléculas, son polímeros biológicos.